Durante siglos, exploradores, marineros y cronistas aseguraron haber visto gigantes en los confines del mundo. Criaturas de 3, 4 y hasta 5 metros de altura, caminando por las desoladas tierras de la Patagonia. La pregunta es inevitable. ¿Eran estos relatos fruto de la imaginación, exageraciones de viajeros cansados? ¿O existió realmente una población humana extraordinariamente grande en el extremo sur del continente? Hoy analizaremos este misterio con una mirada académica, histórica y antropológica, para entender qué hay detrás de una de las leyendas más persistentes de la exploración europea. La historia comienza con Antonio Pigafetta, cronista del viaje de Fernando de Magallanes en 1520. En su diario, Pigafetta narra que la tripulación encontró un hombre de estatura gigantesca, tan alto que los marineros apenas le llegaban a la cintura. Esta afirmación fue registrada de forma meticulosa, y su diario no es un texto mítico, sino uno de los documentos históricos más importantes de las primeras circunnavegaciones del planeta. Para muchos académicos, Pigafetta no tenía razones para inventar una criatura así. Pero tampoco tenía herramientas para medir la estatura con precisión, ni conocimiento antropológico de los pueblos originarios de la región. ¿Fue un gigante real o una percepción errónea? Con el paso de las décadas, otros exploradores confirmaron la idea. Sir Francis Drake y su tripulación también aseguraron haber visto indígenas patagones de enorme estatura. Thomas Cavendish, John Byron y hasta Fitzroy, capitán del HMS Beagle, el mismo barco donde viajó Charles Darwin, repitieron la misma observación. Los habitantes de la zona eran inusualmente altos. Algunos relatos los describen como colosales, otros simplemente como fuertes y más altos que el europeo promedio. Pero la pregunta académica clave es, ¿qué tan alta era realmente la población indígena patagónica? Las investigaciones antropológicas modernas muestran que los tehuelches, Selk, Nam y otros pueblos originarios del sur de Argentina y Chile tenían una estatura promedio superior a la europea del siglo XVI. Mientras los marineros europeos medían alrededor de 1,60 a 1,65 metros, algunos grupos patagónicos alcanzaban promedios de 1,80 a 1,90 metros, y casos excepcionales superaban los 2 metros. Para una sociedad europea acostumbrada a una baja estatura, encontrarse con un grupo de personas robustas, corpulentas y visiblemente más altas pudo haber sido interpretado como una visión gigantesca. El error antropológico aquí es claro. Los exploradores comparaban a los nativos con su propio estándar físico, y cualquier desviación parecía extraordinaria. Esto se conoce en antropología como exageración etnocentrista. Interpretar las características de una cultura a partir de los parámetros de otra, amplificando lo desconocido. A esto se suma el contexto. Largas travesías, agotamiento físico, ambientes hostiles y el deseo de registrar descubrimientos impactantes para justificar expediciones extremadamente costosas. Todo esto facilitaba interpretaciones exageradas. Sin embargo, existe un elemento importante. Muchos relatos mencionan no solo altura, sino proporciones corporales fuera de lo común. ¿Podría haber existido una población humana excepcionalmente alta? Algunos antropólogos sostienen que condiciones adaptativas a climas fríos pueden favorecer cuerpos más grandes y robustos, un fenómeno llamado regla de Bergman. En regiones de bajas temperaturas, cuerpos voluminosos conservan mejor el calor. Esto explicaría por qué en la Patagonia, una región vasta, fría y ventosa, ciertos grupos originarios desarrollaron estaturas notables. Pero también existe una explicación biológica adicional: la variación genética natural. Todas las poblaciones humanas poseen individuos excepcionales. La presencia de un pequeño número de personas con gigantismo o crecimiento acelerado podría haber reforzado la impresión de gigantes entre los europeos, que no estaban familiarizados con los patrones de crecimiento de esos grupos. Aún así, no existen restos óseos comprobados de seres humanos de 3 metros o más en la Patagonia. Las excavaciones arqueológicas
Han encontrado esqueletos grandes, robustos y altos para la época, pero ninguno que supere lo biológicamente posible para Homo sapiens. El problema surge cuando ciertos relatos hablan de gigantes como si fueran una raza separada o criaturas no humanas. Aquí es donde entran en juego los mitos culturales. Los tehuelches tenían sus propias narraciones sobre seres antiguos de talla colosal. Estas historias pudieron mezclarse con la interpretación europea, generando relatos híbridos donde mito y realidad se confunden. Este proceso se conoce como sincretismo narrativo, cuando dos culturas mezclan sus historias para explicar lo desconocido. Entonces, ¿cómo debemos interpretar todo esto desde una perspectiva académica? Primero, debemos reconocer que los exploradores efectivamente encontraron pueblos más altos que ellos. Segundo, es importante entender que la percepción del cuerpo humano es cultural. Lo que para un europeo del siglo XVI era gigantesco, hoy podría considerarse simplemente muy alto. Tercero, las crónicas de la época estaban influenciadas por el deseo de mostrar descubrimientos extraordinarios, lo cual amplificaba cualquier detalle exótico. Pero aún hay un elemento que sigue generando debate: la consistencia de los relatos. No se trata de un solo marinero exagerando, sino de registros repetidos durante 300 años. Esto sugiere que la altura excepcional de ciertos grupos patagónicos no fue un mito, sino una característica real. La ciencia moderna confirma que existieron pueblos indígenas significativamente altos, lo que explica la base de la leyenda. Lo que no se ha encontrado, y probablemente nunca existió, es evidencia física de gigantes míticos de 3 o 4 metros. Sin embargo, a pesar de las explicaciones antropológicas, la idea de los gigantes de la Patagonia sigue viva. ¿Por qué? Porque los misterios que nacen del choque entre culturas nunca desaparecen por completo. Algo en nosotros quiere creer que en los rincones remotos del planeta aún existen secretos no revelados. Y quizás, en cierto sentido, esa es la parte más fascinante de la historia. Los gigantes no vivieron en la Tierra, vivieron en la imaginación humana. Pero esa imaginación se basó en algo real. Un encuentro inesperado entre pueblos distintos, interpretado con los ojos asombrados de quienes veían un mundo completamente nuevo. Si te interesa entender cómo mitos, historia y ciencia se entrelazan para crear relatos que perduran durante siglos, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí explicamos los misterios del pasado con una mirada crítica, profunda y respetuosa. Y si este tema te sorprendió, deja tu like y comenta. ¿Crees que los exploradores exageraron o que aún falta descubrir algo?